Y entonces, resulta ahora que la Ciudad de México tiene una nueva constitución y empieza a tener leyes secundarias. Esta constitución de la Ciudad de México es una constitución muy interesante, que da muchos derechos a los ciudadanos y da mucho derecho a la participación. Entonces, además de esto, tenemos una ley que tiene que ver con la planificación y nosotros no nada más vamos viendo por el retrovisor, sino vamos viendo también por el parabrisas. No queremos solo vivir nuestros recuerdos, sino también queremos trabajar y vivir con lo que viene o a dónde queremos ir. Esto se llama prospectiva, de tal manera que nosotros trabajamos prospectiva y trabajamos un enfoque sistémico, como ustedes aquí en el grupo lo saben. De suerte que presentamos en su momento un programa que se presentó al señor presidente de la República y se presentó a la secretaria de Gobernación, entre otros funcionarios. Se presentó al doctor Encinas, se presentó a Marcelo Ebrard, se presentó a diferentes oficinas. Acá Jesús nos hizo favor de llevarlos, acusó los recibos y tuvimos respuesta en algunos casos, como en el caso les di la carta de la secretaria de Gobernación, que le turna a la subsecretaria Diana Álvarez Mauri, que después se dio el enroque. Ella pasó al Banco de Bienestar y los funcionarios del Banco de Bienestar, algunos de ellos llegaron a la Secretaría de Gobernación. Entonces, el programa tiene que impulsar la Ley Federal de Participación Ciudadana. Entonces, una de las inquietudes del grupo era, y sigue siendo, impulsar la Ley de Participación Ciudadana. ¿Sí? Y desde luego estamos hablando de la ley federal. Es interesante, ya acá el doctor Pastrana nos hablará, yo lo escuché el otro día que hablaba que hay 20 y tantos estados que tienen leyes de participación ciudadana y ellos ya están seguramente abocados a que esto se haga. Luego, el segundo punto que teníamos era impulsar una ley federal de seguridad ciudadana. Naciones Unidas tiene un capítulo sobre seguridad ciudadana, es un documento de 64 páginas. Entonces tenemos que tener también acotado qué se entiende por seguridad ciudadana y cuáles serán los derechos que eventualmente el ciudadano pueda suponer o pensar o aspirar a tener que se consagren. Hoy día no tenemos mayor problema. Yo tengo 12 años en esta comisión desde que se forma el mecanismo y les puedo platicar que pues, hemos visto pasar por aquí diferentes tipos de personalidades, gente muy destacada como el licenciado Gómez Morín, con quien tuvimos el gusto de comer ayer, gentes que estuvieron ahí con el licenciado Peña Nieto, y bueno, pues puedo platicar anécdotas de cómo en un momento determinado el doctor Miranda Nava no era del mismo grupo de Hidalgo, y cómo la Secretaría de Gobernación las cosas empezaron a empantanarse, y cómo de repente parecía como que no se quería que la sociedad civil realmente pudiera transitar o pudiera participar, y lo que se hacía se quedaba en la mesa muchas veces. Los lineamientos que hicimos en el mecanismo pasaron a través de Naciones Unidas, se le pagaban a Naciones Unidas $350,000 y hoy día los lineamientos son vigentes en todo el mundo, lineamientos para la formación de mecanismos en Naciones Unidas. Y se publica en el Diario Oficial del 11 de agosto de 2017 un decreto que refiere justamente la composición o la creación de mecanismos de colaboración de organizaciones de sociedad civil con dependencias del Ejecutivo Federal, que es interesante porque afortunadamente el grupo que llega con el doctor Pastrana tiene la idea de organizar a la sociedad para que la sociedad participe, y entonces ellos están ya viendo cómo van a hacer para vincular, ya nos platicará después, pero es muy interesante. Entonces, el tercer punto es impulsar la reglamentaria del 39 constitucional. Aquí los abogados saben que el 39 constitucional establece que la soberanía super omnia, dice Nacho Burgoa, es el poder que está sobre todo poder. El poder que está sobre todo poder, llamado soberanía, radica esencialmente en el pueblo, y el pueblo tiene el derecho a revocar el mandato de acuerdo al 39 constitucional siempre que el gobernante no gobierne de acuerdo. Esto está en la Constitución y en otras constituciones para evitar la revolución, la guerra, la sangre.
Y entonces tenemos esto, pero lo que no hay es la reglamentación del 39. Tenemos la fortuna de que el señor presidente de la República, desde que llegó, está insistiendo con este tema de la revocación del mandato, y algunos legisladores pensaron que era necesario reformar y hacer, y aquellos, pues igual pueden hacerlo por esa vía, pero también pueden hacer por la vía de la reglamentación del 39. Es interesante. El cuarto punto que tenemos es impulsar la reforma al 40 constitucional. El 40 constitucional dice que somos una república democrática, representativa y federal. Lo que sugerimos nada más es que se cambie la palabra representativa por participativa o directa, con lo que se logran varias cosas. Se logra evitar la prerrogativa a los partidos políticos, que es una cantidad enorme de dinero, y implicaría una reforma a algunos aspectos del 41 y 42 que tienen la reglamentaria, que la que trabajamos hace muchos años con el licenciado Reyes Heroles, que le llamamos la ley López Portillo, la ley Lope, la ley de organizaciones políticas y procesos electorales. Entonces se abrió para que participara, no se lograba que participara la oposición, y se fue buscando hasta que finalmente se encontró la forma en la que pudiera llegar a las cámaras para que fuera un poco mayor la participación y fuera más rico el planteamiento. Entonces, perdón, el quinto punto es reglamentar el plebiscito. El sexto punto es el referéndum federal, el reglamentarlo. El séptimo es la reforma al 123 constitucional, apartado B, fracción 13, los derechos de los policías. Aquí de repente parece ser que importan mucho los derechos laborales, pero no importan todos los derechos humanos. Importa que tengan derecho a la vida, que tengan alimentación, que tengan salud, que tengan vestido, que tengan casa, que tengan transporte, que tengan educación, los derechos humanos culturales, sociales, políticos, físicos, ambientales, etc. Entonces vamos con completo. Fue a la oficina del subsecretario cuando tomó posesión y le dije a quien me recibió, le dije, me vengo a pedir de favor, que ya fuimos a ver a San Juditas y prendimos unas veladoras. Ojalá el subsecretario no se vaya a encargar nada más de Ayotzinapa. Ahorita no vino el doctor Aldana, pero el doctor Aldana tiene el video de todo lo que pasó en Ayotzinapa que le dio la embajada de Estados Unidos. Entonces, todo el mundo sabe bien a bien qué fue lo que pasó y el lujo del detalle. Lo que no se sabe, por razones que a nosotros no nos incumben, porque son decisiones de tipo político, que rebasan la propuesta de política pública que nosotros hacemos. Nosotros observamos y vemos, pero lo que a nosotros nos gustaría es que la Subsecretaría de Gobernación, de Derechos Humanos en Gobernación se abocara a cumplir con el título primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Derechos Humanos y sus garantías. Solo son 29 artículos. Luego, también nos gustaría que cumpliera con los 30 artículos de la Declaración de los Derechos Humanos, el principio de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. Luego, nos gustaría también ver que nos vamos con la Agenda 2030, con sus 17 objetivos y sus 129 metas. En el entendido, estamos de acuerdo con el primer objetivo, acabar con la pobreza, pero no consideramos que $1 al día termine con la pobreza. Nos gusta como enunciado, pero parece como que hay que actualizar. Entonces, pues es una propuesta a la función pública, al gobierno, de revisar y actualizar estos documentos. Entonces, el octavo es la reforma de la Ley Federal de Fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. Estoy muy contento de saber que me encontré el otro día a Rubén Martínez. Me lo encontré como 3 veces, ¿no? En un café, y luego ya dije, me voy a ir a otro café, ya no me quiero encontrar a Rubén. Lo encuentro en otro café, y luego voy a unos tacos y en la taquería le digo, Rubén, esto es una cosa karmática, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy en la ley de fomento, estoy revisando, qué bueno, me da mucho gusto. Quítale los candados. O sea, si la reforma de derechos humanos del 2011 establece en el artículo primero los derechos que otorga la presente Constitución a las personas, antes decía los individuos, y cuando entramos a las personas, recuerden ustedes que hay personas jurídicas, morales y personas físicas. Entonces hoy día el artículo primero otorga derechos humanos a las personas jurídicas o morales también, no nada más a las personas físicas. No hay ninguna disposición de segundo orden que pueda
contrarrestar un derecho que te otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No hay ningún ordenamiento que pueda decirte que tú no te puedes dedicar a actividades políticas y o religiosas. Evidentemente, sí, para dedicarte a actividades políticas y o religiosas tienes que seguir los ordenamientos, las secundarias, que hacen mención a cómo participas en política o cómo vas a participar en asuntos de culto. Que por cierto, creo que esos asuntos también vienen en la subsecretaría del señor subsecretario Salazar Solorio, ¿no? Entonces, nos interesa mucho. Por cierto, comentándoles que aquí este grupo impulsó el sexenio pasado el que Cienciología, yo no soy cienciólogo, pero Cienciología consiguió su registro como organización religiosa y está pues activa, ¿no? Ahí anda. Bueno, entonces, perdón, entonces el siguiente punto, este es muy importante, Hola, Yola. Ella también es vicepresidenta de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana, Yolanda Campa Limón. Ella en cierta medida es corresponsable de todo esto porque estábamos trabajando en su casa cuando el venerable comendador Pazmáster del Rito Yorquino Nacional, que firma el acta constitutiva de conciencia nacional por ser consultivo ciudadano, porque era uno de los elementos muy importantes junto con Yolanda y algunas otras personas. Empezamos a hacer el Consejo Consultivo Ciudadano de la Delegación Cuauhtémoc, así empezó esto. Y luego nos fuimos abriendo, hicimos eso, fue el primer colectivo que se registró formalmente y selló la Secretaría de Gobernación la autorización para que funcionara. Esto tiene que ver con la Ley Federal de Fomento de las Organizaciones de Sociedad Civil. Hay mucha forma en la que la gente nos podemos hacer de dinero, muchas formas. No necesariamente la sociedad civil es una forma o la mejor forma para hacerte de dinero. En Estados Unidos la sociedad civil participa con el 14.9% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. De manera que tenemos un problema de concepción. 14.9% del Producto Interno de Estados Unidos es mucho más que el presupuesto de ingresos de la Federación anualmente. Lo que sucede es que las organizaciones de sociedad civil te dan un servicio, como por ejemplo Héctor Mena, que me prestó su casa, él y su papá Rubén, 5 años o 6 años funcionamos en tu casa, y cosa que agradecemos mucho. Teníamos el Centro de Cultura y la cuestión esta de la medicina alterna, en fin, teníamos buen prestigio en esta clínica de medicina alterna. Todos los pacientes que llegaron que eran desahuciados por la medicina tradicional se murieron. Entonces no teníamos problema pues de que hubiera mucha demanda, ¿no? Es decir, quieres llegar ahí, bueno, tú sabes a lo que te expones. La verdad fue al revés, la gente estuvo bien, pero en fin, el único que se murió fue el doctor Sordo, en paz descanse. El caso, perdón, establecer la segunda vuelta de la elección presidencial. Es muy importante. Si en algún momento tienes una elección contendida, no vas a tener mayor problema porque tienes una segunda vuelta. La Ley Federal de Fomento, el cambio de Ley Federal de Fomento es muy claro. La Ley Federal de Fomento se hace con don Vicente Fox. El propósito es sentar en la mesa hasta Ana María Salazar. ¿Se acuerdan de Ana María Salazar? Secretaria de Estado, era secretaria del Departamento de Estado de Estados Unidos, ella tiene 2 nacionalidades. Entonces el grupo que está en la mesa es un grupo que siempre te va a elaborar propuestas en un sentido. Y después creas la unidad de registro, y en la unidad de registro solo le vas a dar registro a las organizaciones que tienen un cierto perfil, el perfil que acomoda al grupo que está gobernando. Entonces nosotros, que no venimos aquí para hacer dinero, jamás nos hemos ocupado o preocupado por la clave única de identidad. Al revés, nadie puede venir a cortar un derecho constitucional y tampoco puede venir a reglamentar, y nosotros no venimos más que a trabajar junto con ustedes que son la autoridad. Nos ponemos de acuerdo, platicamos, ustedes nos conocen, nos conocemos, nos permiten avanzar, avanzamos. El dinero se consigue de otras muchas formas. La primera es trabajando, pero bueno, traigo un libro porque quiero pedirles un favor y consensar. Me gustaría mucho que invitemos en forma honorífica, pues él es un funcionario del gobierno, pero que lo invitemos a que forme parte, Yola, de Conciencia Nacional, Consejo Consultivo Ciudadano, al maestro Mario Páez Ortega. Sí, en este momento de forma honoraria,
pero es una persona muy destacada, tiene muchos proyectos, tiene grandes ideas, mucho alcance, y entonces quisiéramos que nos hicieras favor, nombraras a nuestra organización, permitiendo que tu nombre se incluya en la lista de las condiciones que estamos señalando, porque otro tratado que tiene México, otro acuerdo que tiene México es, otro acuerdo que tiene México es el Open Government Partnership, es el Tratado de Gobierno Abierto. Entonces, esta que se llama, es de Karl Popper, se llama Sociedad Abierta y sus enemigos. ¿Sí? La sociedad abierta es lo que el presidente está planteando, democracia directa, es democracia participativa. Entonces, aquí hay financiamiento, aquí hay mucho financiamiento para personas y para organizaciones, miles de millones de dólares, ¿sí? Te sacan de cualquier aprieto, ¿sí? El que represente esto, bueno, a mucha gente no le gusta, parece ser que hay gente que está en el gobierno federal, que están trabajando con esta organización, con estas organizaciones. La preside un señor que se llama George Soros, ¿sí? Es la Alianza para Gobierno Abierto. De las gentes que ahorita suenan para suceder al ser presidente, hay dos gentes que están en la Fundación Soros, de Organización de Sociedad Civil. Entonces, va mucho dinero y viene, la gente tiene mala información, no necesariamente es un viejito perverso, es un señor que tiene casi 100 años, que ha utilizado buena parte de su fortuna para que la sociedad nos podamos involucrar en resolver la problemática que los ciudadanos tenemos. Entonces ya ustedes lo verán, pero pedimos pues, maestro, gracias por aceptar y muy bienvenido, ¿no? Entonces, sí, de suerte además que de repente este servidor que está medio achacoso, te puede tomar unas vacaciones si no estás del lado del gobierno, estás del lado de la sociedad civil, pero conoces perfectamente el proyecto y le vas a dar continuidad con toda seguridad. Entonces, el siguiente punto es crear, construir el Instituto Nacional de Participación Ciudadana. Este Instituto Nacional de Participación Ciudadana está el nacional, están los estatales y están los municipales. Hace muchos años, con el ingeniero Cárdenas, cuando le hicimos la ley orgánica del estado de Michoacán, después de haber hecho la ley orgánica federal y la ley de muchos estados de la República, tuve el gusto de ser director de una oficina que era nueva en el gobierno mexicano, que se llamó Convenios, que luego se llamó Solidaridad, luego se llamó Progresa, Prospera y todos sus nombres y derivados. En esa oficina quintuplicamos la capacidad de obra del gobierno del estado de Michoacán en el primer año. ¿Qué es lo que hacía en ese momento? Ornamentales, obras ornamentales, el mercado, el rastro, el panteón, la escuela, etc. El adoquín, el adocreto, una jaula más en la cárcel. Pero la idea no era esa, la idea era la que tiene el maestro, el doctor, el licenciado Pastrana y el grupo de ustedes. La idea es, en el municipio más pobre del país, hay algo a lo que se le puede agregar valor. Por ejemplo, arena. La arena se puede meter en un costal y se traslada a un lugar donde la arena se requiere para hacer cemento, y entonces vas a organizar a la comunidad, no para participar. Este es un instituto de participación ciudadana, no en actividades políticas, es un instituto de participación ciudadana en actividades económicas. Queremos que la ciudadanía participe para que la ciudadanía tenga un poco más de recursos. Allá el general Cervantes nos platicará, porque él tiene el programa de reconstrucción del tejido social, la cuestión del municipio, la familia, la integración, la participación, y allá el doctor Espino, la seguridad privada, y el maestro, y en fin, cada uno de ustedes tiene un programa importante en ese sentido. Impulsar la Agenda 2030, bueno, entonces los institutos, el nacional, los estatales y los municipales. Desde luego entendemos, este es un programa que nosotros le presentamos al presidente y a la secretaria de Gobernación, y les gustó mucho el programa. ¿Por qué razón nosotros no nos hemos preocupado de esto? Porque ya el presidente lo trae. Casi todos los puntos que les estoy leyendo están en la agenda del señor presidente de la República. Entonces, cuando Laurita, la maestra Laurita, me habla y me dice, ¿sabes qué? Nos vamos a quedar nosotros con la función sustantiva de derechos humanos. Y dije, oye, pues ya no me ocupa ni me preocupa, porque el señor presidente
República trae el programa, y con el grupo que está llegando a la Secretaría de Gobernación tenemos la seguridad que se le va a dar seguimiento a la voluntad del señor Presidente de la República, que a mí me parece que estos documentos son documentos que se pueden presentar y defender ante cualquier auditorio. No creo que haya nadie, por más derecha, ultraderecha que eventualmente pudiera ser, que pudiera objetar esto. José Capellán, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Hola, buenos días. Buenos días. Ricardo Galván, es abogado, es amparista, también ya varios años estamos trabajando. Perdone. Entonces yo entiendo que el doctor Pastrana le ha hecho algunas modificaciones a esto y él está pensando en una organización que ellos nos platicarán cómo va, pero la idea es involucrar a la gente a participar. El ingeniero Cárdenas, desde luego, está en la mejor disposición de involucrarse. Ya ve que salió con cuadro el otro día y quiere andar participando en actividades de sociedad civil, y con mucho gusto lo hacemos. Él quiere la Fundación para la Democracia, y entonces pues entramos a la Fundación para la Democracia con gusto. Tenemos entonces impulsar el programa de atención, orientación y apoyo al migrante. Ese es otro programa muy importante. Ya se dieron ustedes cuenta que el Banco de Bienestar ya está ofertando ahorita servicios al migrante, servicios ya en Estados Unidos. Ya se dio la primera tarjeta. Afortunadamente, o sea, tenemos que atender al migrante, tenemos que poner kioscos, tenemos que dar orientación, tenemos que organizar a la comunidad mexicano-americana, que son entre 40 y 50 millones de personas, y 10 más. Les comento muy brevemente que se hizo un memorando de seguridad nacional 200, ya está decodificado, pueden entrar, lo pueden ustedes ver en la red. Se conoce como el informe Kissinger. El presidente Nixon le pide al señor Kissinger que haga un informe de cómo se van a constituir las mayorías raciales en Estados Unidos al 2030-2050. Y Kissinger dice: primera mayoría, latinos, mexicanos, hispanos; segunda mayoría, asiáticos; tercera mayoría, afroamericanos; cuarta mayoría, anglos; quinta mayoría, sajones. El presidente Nixon dice: ahora hazme un documento que revierta la tendencia, ¿sí? Y entonces ustedes observan esto con un antecedente más muy importante. El grupo de Ku Klux Klan, los supremacistas blancos, la maestra Yolanda y Arturo Ferro, venerable Paz, Master Commander de los yorquinos, trabajamos muchas veces acá en un taller que teníamos aquí a media cuadra, y ahí está el libro del venerable del sureste, que se llama Albert Pike, y entonces está dedicado y autografiado, ¿te acuerdas?, por Arturo y por todo esto, ¿no? Entonces, este grupo no va contra los negros como la gente se imagina de primera instancia, va contra la Iglesia de Roma, y contra la Iglesia de Roma y las gentes que siguen estas disciplinas. Entonces hay un enfrentamiento y surge un grupo que se llama los Caballeros de Colón para confrontar el otro grupo. Luego tienes estos dos grupos y luego tienes un tercer elemento, un presidente católico irlandés, llega a Estados Unidos, se llama John Kennedy, y John Kennedy pues desgraciadamente no tiene mucho éxito, y su hermano Ron tampoco tiene mucho éxito. El actual presidente de Estados Unidos, presidente Joe Biden, es católico y es irlandés. Entonces gana al grupo de supremacistas blancos la elección, y es un aspecto que tenemos que tener en consideración porque nosotros aquí somos de la capital espiritual de América, la Virgen Morena, la Tonantzin, Chalchiltlicue, y comentaba el general respecto al general Zapata, de que el general Zapata venía de familia de tlatoanis, y entonces viniendo él de una familia de tlatoanis, él no podía sentarse en la silla. Invité a Fierro, descendiente del general Fierro, segunda generación del general Fierro, nada más que le da pena con ustedes porque el tema que él iba a desarrollar, es ¿por qué no se sentó Zapata en la silla presidencial? Y la segunda pregunta que él tendría que desarrollar es ¿por qué no se quemó la silla donde se sentó Villa y dónde quedó la silla
que no se quemó, porque se quemó otra silla. Entonces, a lo mejor el general Cervantes nos puede decir dónde quedó la silla presidencial, porque la silla presidencial existe. Y a reserva de lo que diga el señor general Cervantes, ¿quiere usted decir, señor general? Hay conocimiento de que la silla se encuentra o se encontraba en las instalaciones de la Secretaría de Defensa Nacional. Así es, así es. La Secretaría de la Defensa Nacional, garante de la institucionalidad y del respeto a la Constitución. Entonces siempre están ahí, siempre están atentos, siempre están presentes. Y fíjense ustedes que es importante lo que voy a decir. México, en América Latina, es el único país en donde no han habido golpes de Estado militares. O sea, ese es un dato que no puede uno ni debe tampoco pasar por alto. Bueno, entonces tenemos el 20, instaurar la elaboración del presupuesto participativo. Este es otro punto también que es importante, que la ciudadanía se involucre para saber si quiere que se gaste en el dinero en el mercado, en el rastro, en el panteón, en el decreto, en el adoquín, en unas patrullas, en equipo para la policía, en capacitación, etcétera. El presupuesto participativo. Otra cosa que se requiere es la Contraloría Social. Tenemos aquí entonces crear una red, esto sigue muy vigente, crear una red nacional de organizaciones civiles para la protección, restitución y ejercicio a plenitud de los derechos humanos, económicos, políticos, sociales, culturales, cívicos contenidos en el título primero de la Constitución. Una red. Afortunadamente ustedes están trabajando con la sociedad, ustedes no tienen miedo a que la gente participe, tampoco tienen miedo a organizar a la gente. La forma más sencilla de organizarla es el colectivo. Ayer vi una foto de un grupo de personas cabalgando en el estado de Morelos. Ese es el máximo ejemplo para mí, ir a las tortillas a caballo para llevarle el mandado a la señora, mano, en un cuaco de esos de cuarto de milla, como le gustaba al general Estrada. En fin, entonces el punto 22 es promover la creación, formación, articulación e incidencia de espacios para que la sociedad civil pueda interactuar con los gobiernos federal, estatal, municipal, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Esto también es muy importante que lo tengamos muy fresco, muy claro, porque nosotros, la sociedad civil, estamos trabajando con ustedes de la mano como un gozne o una bisagra que permite que se abre y se cierra una puerta. Nosotros podemos salir de aquí y irnos a San Lázaro, al legislativo, y podemos tener trato con el legislativo, y podemos tener trato con el judicial, y podemos ser un vínculo, un puente para facilitar que las cosas se realicen y no se queden nada más en el papel. 24. Impulsar la creación, operación y funcionamiento de espacios de encuentro, articulación, formación e incidencia de sociedad civil, organizaciones en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana. 25. Promover la organización del ciudadano para la prevención del delito. Allá ese tema de la prevención del delito, allá el general Cervantes lo desarrolla, ya lo desarrolló, lo que se llama dar seguridad, ¿no, general? ¿Sí? En vez de andar persiguiendo a los delincuentes, genera las condiciones para que haya seguridad. Ahorita nos lo explica. Y bueno, esto es lo que nosotros, el grupo de nosotros, le presentó al presidente y a la secretaria de Gobernación. La respuesta ustedes la tienen en el papel ese, que me contesta la doctora Diana Álvarez Mauri, que la secretaria ve con beneplácito el programa que se presente, que nos desea que tengamos éxito en la ejecución del programa. Entonces, pues ahí vamos trabajando, vamos empujando, porque ahora les van a platicar ellos lo que cada uno de ellos está haciendo. Cuando en la reunión en Equipo Pueblo sucede que hay quien quiere quedarse con el programa, pues nosotros decimos, nosotros no tenemos ningún problema, ¿sí? Siempre y cuando lo hagan. Ahora, no es idéntico lo que ellos tienen a esto que les acabo de leer. Y como nosotros estamos participando en Sociedad Abierta, Open Government Partnership, convenio que México tiene suscrito, y la AGA, y el programa de los Objetivos de Naciones Unidas, entonces nosotros vamos caminando de la mano. Este es un programa ya internacional, es un programa del mundo, y el programa del mundo implica que la comunidad en el estado de Morelos va a tener trabajo, va a tener mejor ingreso, va a tener acceso a la salud, va a tener seguridad, va a tener un medio ambiente, ¿sí? Y las personas mayores, que somos amigos del general,
de repente podemos tener a lo mejor la oportunidad de tener acceso a esa casa que tienen ustedes para las personas de la tercera edad allá en Morelos. Bueno, Es interesante que los señores servidores públicos, tan interesante el área de lo que es la participación ciudadana, que alguien quisiera nada más por ahí, palabritas muy sueltas, y ahorita qué bueno que lo están analizando todo eso. Les quiero comentar que en su oportunidad, precisamente estamos en Alma, no tuve nueve procuradores generales de la República cuando yo estuve 22 años, puede ser delegado de combate a las drogas en Sinaloa, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense venir a ser delegado del ISSSTE, de repente venir a Sinaloa a ver los partidos y cosas de esas, ¿no? Hay una parte muy interesante que le sugería en una ocasión al procurador, y yo veo que ya se está aterrizando. Qué bueno, que son, le llamamos en ese tiempo, y echamos a andar en PGR, el Consejo de Participación Ciudadana. Yo le decía al procurador, oiga, ¿por qué no invitamos gente? Que venga la gente con CAMI, con CANACO, con Paramex, asociaciones de abogados, etcétera, y escucharlos en una sala de juntas, mínimo una vez al mes, tener conocimiento y que nos digan, que nos propongan. Yo les digo por ahí, malaya aquel servidor público que se le olvida que es ciudadano. Siempre debemos de pensar del otro lado de la barandilla, porque no toda la vida vamos a ser funcionarios o servidores públicos. Podemos estar del otro lado sin ningún problema, sin estar golpeando, sin estar criticando, sin estar sacando periodicazos. Que me escuchen de frente. Hay un principio también que dice que el que propone se expone. No nada más me digas y me critiques, dime cómo le hago entonces, dame la receta. En su momento lo echamos a andar a nivel nacional y aparte en cada una de las delegaciones de PGR. Me tocó echar a andar el Consejo de Participación en el Estado de México y curiosamente en las 5 regiones que dividió el Estado para tener coordinadores, por ahí está este amigo que es el presidente de la CONCAMIN, Valdés, sí, Francisco Valdés, Cervantes, estaba en Texcoco y después ahorita es el Nacional. Qué interesante, y eso ya le echó a andar ahorita a la procuradora o la fiscal Ernestina, aquí en la Ciudad de México. Una reunión que tuvimos en la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, de eso se trataba, de comentarle y proponer, pero vamos más allá, no solamente la Procuración de Justicia, debería haber en todas las materias, ¿sí? En educación, en salud, que ahorita es parte fundamental, que escuches a la ciudadanía. Yo como presidente del Club Rotario Marte, todos los jueves sesionamos vía Zoom, invitamos a la gente que hable de estos temas, que no les dé miedo, pero tampoco se trata de estar golpeando a la autoridad, se trata de estarle proponiendo, sugiriendo, recomendando, de eso se trata. Y precisamente en esa oportunidad que tuve de estar como director de seguridad privada, hay una parte muy interesante que tiene que ver con eso. Todas las empresas de seguridad que existen a nivel nacional. Hay un registro nacional federal de empresas de seguridad privada que lo lleva a Gobernación, ahorita lo lleva Presidencia de la Secretaría de Seguridad. Pero son alrededor de 1.300 empresas de seguridad que están registradas a nivel nacional. Pero aparte cada estado registra, cobra, supervisa sus empresas que están en su estado. Estas son alrededor de 3.000 y fracción. Estamos hablando de poco más de 4.500 empresas a nivel nacional. Pero cada estado regula, controla, supervisa, cobra a su manera. En su momento llevamos una iniciativa que la tratamos y la comentamos, estaba Pedro Aces como senador, lo llevamos con él, y qué interesante porque entendieron y había una aprobación ya de la Cámara de Senadores como Cámara de Origen. ¿De qué se trata? Llegar a crear una ley nacional o una ley general de seguridad privada que registre, regule, controle, supervise a estas empresas, con apoyo y coordinación de los estados. Está bien, yo no doy una autorización en Oaxaca y Michoacán si no te pido opinión a ti, autoridad local. No se trata de achilangarse, se trata de que haya principios reguladores nacionales, ¿sí? Y de eso se trata
Eso ha venido caminando y hay que ver hasta dónde se puede impulsar para que no sea la federación la que lleve el registro. No, también yo antes de dar un registro, un control, una supervisión, escuche yo a la autoridad local, no pasa nada. Pero nos damos cuenta precisamente que en la medida que las empresas de seguridad privada sean serias, responsables, participen, en esa medida se va a promover la prevención del delito. ¿Por qué? Porque puedo tener defensa, marina, Guardia Nacional, lo que sea. Yo también por ahí les decía, como dijo algún presidente por ahí, a Castro le dijo, vienes, comes y te vas, ¿te acuerdas? Yo les decía que al ejército hay que respetarlo y hay que tratarlo bien, pero vienes, pegas y te vas. No lo dejes en la calle, con todo respeto, pero se trata de eso. Y quienes hablan, he realizado infinidad de operativos, cateos, atorones, etc. No me da miedo, al contrario, eso me llevó a respetar y admirar y a querer a las Fuerzas Armadas. Pero de eso se trata, no lo dejes en la calle. ¿Pero por qué? Ahí hay empresa web privada. ¿De qué se trata? De que en la medida que sean serias, responsables y profesionales, en esa medida se va a impulsar y se va a fortalecer la prevención del delito. Y en eso estamos ahorita. Hay otro punto importante por ahí que debemos de retomarlo. Yo participo mucho en todo lo que es el Código de Procedimientos Penales a nivel nacional, ¿sí? Con la doctora Fromo, con muchas gentes, con colegios de abogados. Logramos sacar ya, y existe a nivel nacional, un Código Nacional de Procedimientos Penales, el sistema adversarial, juicios orales, la presunción de inocencia, los mecanismos alternos de resolución de conflictos, etcétera, etcétera. Qué bueno. Sin embargo, no hemos sido capaces, ojo, de reformar todo esto y tener un solo código penal nacional. No puede ser que tengamos un código penal por cada estado, que me salga más barato, ¿sí?, secuestrar, violar o lastimar a una dama en Tlaxcala o en Puebla que en la Ciudad de México, por decir un ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que debe haber un código penal nacional. El delito de homicidio, etcétera, cualquiera de ustedes, como los que he nombrado, se castiguen en el mismo tono y en el mismo monto, y no me salga más barato en el norte que en el sur, etcétera. Eso se trata y estamos participando, pero de una forma organizada, seria, responsable. Hoy hacemos un foro, sí, claro, participamos. Estamos al otro lado ahorita de la barandilla y qué bueno, podemos hacerlo y debemos hacerlo de manera seria, responsable, y de esto se trata ahorita con el general también, la participación con los indígenas incluso, de rescatarlos, llevarlos acá, todo lo que tenemos que respetar, reconocer y todo este tipo de cosas que son cultura también. Muchas gracias y a sus órdenes. Gracias. Nuevamente agradezco la oportunidad. Como bien lo mencionan, se trata precisamente de que la sociedad civil a la cual pertenecemos participemos en beneficio de la propia sociedad. Como lo dice aquí nuestro amigo Bernardo, el que propone se expone. No critiquemos, vamos a proponer, hacer propuestas que realmente salgan precisamente como una política pública del lugar donde se genera el problema. En este caso, la Confederación Nacional de Seguridad y Justicia de México, en su delegación de Nuevo León, que está trabajando intensamente, inclusive paralelo con la Organización de Estados Unidos Americanos, se ha creado un modelo integral de prevención de violencia y el delito. Es un modelo en el que se participa de manera multifuncional, multifactorial. Se toca también el tema muy importante, como dijo el doctor, la salud. Ahorita la salud es un problema de seguridad nacional también. Y todo se va a enfocar hacia ahí. Si no tenemos en cuenta este tipo de situaciones, estamos enfocados de una manera lineal nada más. Debe ser multilateral. Entonces, este modelo
está basado precisamente en la prospectiva, ¿sí? En la estrategia prospectiva. Tiene ventajas como el desarrollo de esfuerzos compartidos, continuidad en las acciones. Eso también es interesante, porque normalmente el que llega a un puesto hace a un lado todo lo que está y dice, a partir de aquí es lo mío, lo de atrás no sirve. Entonces, es muy importante la continuidad en las acciones, sobre todo que son positivas. Hay una coordinación interinstitucional. Todos vamos de manera lateral hacia el mismo objetivo, la seguridad ciudadana. La creación de una unidad de doctrina también. Todos debemos de pensar lo mismo para estar en la misma sintonía. Trabajar en equipo, algo que difícilmente sabemos los mexicanos ya por idiosincrasia. Somos personalistas, solo lo nuestro es importante y se refleja, por ejemplo, en los deportes. Destacamos de manera individual, pero en equipo no. Entonces eso es también otra de las ventajas, tener un enfoque de resultados. Con todo esto vamos a tener resultados. Fortalecimiento del tejido institucional. Esto va a la par, porque estamos viendo la reconstrucción del tejido social. Sí, pero si no hay esa compatibilidad en que ambos deben ir paralelos, no podemos caminar. Entonces eso es importante, la reconstrucción del tejido interinstitucional. También el fortalecimiento, el desarrollo de una técnica de seguridad, ¿verdad?, que se va a manifestar en los tres niveles del gobierno: gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal. La optimización de los recursos disponibles. Quiere decir que con los mismos recursos podemos dar resultados. No necesitamos más recursos, sino los que se tienen actualmente. El desarrollo de corresponsabilidades. Si nosotros trabajamos de manera interinstitucional, vamos a ir desarrollando esa característica. Tenemos la elaboración de planes, programas y proyectos estratégicos con un 100% de acciones que generen valor público. Esto ya está aprobado. Bien, tenemos oportunidades también con este plan, que es tener un entorno estratégico favorable. Como les comentaba, es a través de la estrategia prospectiva. Una posibilidad de implementar en todo el territorio nacional. Esto es como un diagnóstico que tenemos que hacer, igual que los médicos. No podemos recetarle lo mismo a diferentes personas, aún teniendo la misma enfermedad. Cada uno tiene sus características propias. Aquí cabe mencionar, por ejemplo, se tiene un programa para lo que es la sociedad que vive en la ciudad, y la otra, la sociedad que vive en el campo rural. Son muy diferentes. Entonces, eso es también de tomarse en cuenta. La optimización de recursos y aumento de resultados e identificación precisa de objetivos estratégicos. Una necesidad que las entidades deben tener resultados basados en evidencias, ¿verdad? En evidencias realmente. Aquí está la evidencia de que sí funciona el programa. Para ello se requieren una serie de indicadores, una serie de estudios estadísticos para poder llegar a esos resultados. También tenemos las posibilidades de arrancar y dar seguimiento con los recursos que se tienen actualmente. El desarrollo de indicadores precisos de gestión y resultados basados en evidencia. Obviamente, también este programa, como lo dice el FODA,
tiene amenazas. Dentro de las amenazas tenemos una falta de entendimiento del modelo. ¿Por qué? Porque nos centramos a una situación. Aquí cabe hacer mención lo que dijo por allá un compañero. Tener en cuenta la dinámica social. No podemos aplicar lo mismo que sucedió hace 150, es más lo que sucedió ayer. Hoy es diferente. Y precisamente conocer la historia para no cometer los mismos errores, vivir el presente para proyectarnos hacia un futuro de acuerdo a la perspectiva. ¿Qué queremos y cómo podemos llegar? Bien. También hay una ignorancia de los beneficios del trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque no lo sabemos hacer. Entonces hay que romper ese paradigma. Representar un cambio al paradigma en el manejo de los recursos asignados en seguridad. A veces la gente que está en seguridad no sabe aplicar esos recursos. Es más, a nivel municipal, muchos no saben que hay recursos asignados para la seguridad y esos a veces se pierden. Dentro de las debilidades tenemos que es un nuevo modelo que despierta desconfianza. ¿Por qué? Es inaudito que a veces los propios jóvenes no entienden que estamos ahora en una era en la que se pueden hacer muchas cosas a través de la tecnología. Requiere de voluntad política al más alto nivel. Esto es también de tomarse en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces la gente que está arriba no tiene confianza en sus colaboradores y no toma una decisión adecuada. Bien, hay un desarrollo estratégico inspirador también por ignorancia. Mucha gente no conoce lo que es la estrategia prospectiva, pero para ello se deben de rodear de gente que sí conoce, que son expertas. Y hay una ausencia de tejido institucional, como les comentaba eso ya, de las oportunidades, y hay un parcelamiento de saberes. Esto quiere decir que cada uno cree que lo suyo es más importante. Yo sé más que el doctor y lo mío es mejor. Entonces aplico lo mío y aunque lo de él sea positivo, lo dejo a un lado. Y viene un pensamiento individualista que va de la mano. Y hay una ausencia de una estrategia clara. Confundimos lo que es la estrategia y creemos que los planes es estrategia. No, la estrategia es el todo y lo demás son planes y etcétera. Esto es lo que se presenta y se está trabajando y ojalá y se pudiera tener la oportunidad de presentar por la gente que realmente es experta, que son los que lo están llevando a cabo y saben cómo ya obtener esos resultados. Y por último, a petición aquí de lo que dice nuestro estimado amigo Bernardo, también tengo el honor de ser integrante de una organización indígena, el Parlamento de Sabiduría Ancestral. ¿Para qué? Para defender los derechos de los indígenas. Todo el mundo los usa, los utiliza, pero no les da el lugar. Es aquí necesario que nosotros debemos ser incluyentes en todo lo que hacemos. Incluyentes. Hay una cosa, ahorita me voy a permitir nada más por último casi. La mayoría de nosotros no sabemos que estos aparatos existen gracias a los conocimientos de nuestros ancestros, que eran matemáticos, astrónomos. ¿Por qué? Porque los mayas fueron inventores del cero, sistema binario con el cual funcionan las computadoras. Y comentaban acerca de nuestro prócer Zapata, Emiliano Zapata. Don Emiliano, cuando le ofrecieron sentarse en la silla presidencial, no la aceptó. ¿Por qué?
porque él era descendiente de Tlatoanis y no podía hacerlo. Eso casi muy poca gente lo sabe, pero vamos a tratar de ampliar ello. Estamos dando conferencias, ya iniciamos las plazas de la identidad, y la primera plaza de la identidad ya que se va a elegir va a ser en Yuriria, Guanajuato, con un desarrollo, inclusive la construcción de la nueva SLAN. Va de la mano con los migrantes, también se está trabajando en la protección de los mismos. Y están cordialmente invitados para las sesiones que tenemos precisamente de sabiduría ancestral. Nuestra obligación es transmitir el conocimiento, como lo dice el quinto acuerdo. Hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. El quinto acuerdo es: no te quedes con el conocimiento, transmítelo. ¿Sí? Nuestros ancestros fueron astrónomos, matemáticos y filósofos. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. Una vez me presento, soy el doctor Juan Martínez, soy parte del Centro Público de Investigación del Gobierno Federal, que es el Instituto de Ecología AC. Estamos sectorizados en el CONACYT, somos 26 centros allí, pero hay otros centros públicos de investigación, unos muy distinguidos como nuestros colegas del CINVESTAT, por ejemplo, que están sectorizados en la Secretaría de Educación Pública, y hay otros institutos de investigación que están en salud, que están en energía, etcétera, en diferentes sectores. Y hemos contribuido siempre con el gobierno federal. De hecho, somos su herramienta científica y de conocimiento. Entonces nosotros hemos estado, por ejemplo, en todas las mega obras de este país, unos u otros. Ahorita estamos ayudando al presidente López Obrador con el Tren Maya, resolviendo algunos pequeños detalles que pasaron quizá con las primeras mías. Estamos corrigiendo esas situaciones y vamos a ayudar en la fase que falta, dando pues información muy valiosa. Nosotros hemos, ahora que salen los temas de electricidad, nosotros conocemos todo el tendido de líneas eléctricas. Cuando ustedes van en la carretera y ven las bolitas y ven así como los espaguetis que tienen las líneas eléctricas, esas las ponemos, bueno, la pone la Comisión Federal de Electricidad en coordinación con nosotros para evitar el daño al medio ambiente. Conocemos los ductos, tenemos mucha información de rango civil porque nosotros no somos militares. Y hay otros centros de investigación que trabajan con la Sedena, con la CEMAR, produciendo análisis para óptica, para imágenes satelitales, ¿verdad? Produciendo fusiles, prototipos, todos también en un alto nivel de secrecía, de inteligencia. Somos una herramienta muy valiosa del gobierno. Por ejemplo, nuestros colegas del CINVESTAT en una reunión comentaba, hay ya un grupo que tiene una vacuna contra el COVID que funciona y se pone por la nariz. No se requieren de inyección todos. Si tuvieran el apoyo necesario, ahorita muchos miles de mexicanos estarían vacunados. Entonces ellos requieren apoyo ahorita en la COFEPRIS, los está ayudando el canciller Marcelo Ebrard, y nosotros, como les digo, trabajamos en todos estos aspectos. Y quizá aquí lo que yo vendría a comentar de una manera propositiva, siendo que estamos entre amigos, nos conocemos por muchos años, hemos colaborado con CEGOP también por muchos años. Hay una situación que se está dando con las instituciones en esta transformación, que si bien hay reformas que pueden afectar, como lo ha dicho el presidente, a los machuchones de la ciencia, eso sí que los castigue, que al que haya cometido algún delito, algún desvío, que se le aplique la ley, está afectando incluso nuestro funcionamiento. De manera que nosotros estamos viendo una reducción en la capacidad de operar. De hecho, por ejemplo, un ejemplo sencillo, para no tomar mucho tiempo aquí, nosotros podíamos contratar a muchos jóvenes que salían de la carrera, los podemos contratar, capítulo 3000, capítulo 4000, pero las reducciones a estos capítulos hace que muchos jóvenes ya no puedan trabajar con nosotros. Y entonces ahorita, por ejemplo, yo me voy a ir en un momento de este mes a Quintana Roo y vamos a estar estudiando, haciendo parte del estudio, porque tenemos restricciones muy fuertes, todos los centros de investigación, el CINVESTAT, todos. Entonces,
Quizá por la forma como han ocurrido las cosas, el diálogo no ha sido muy fluido, digamos, con nuestro sector, pero yo siempre he confiado que la experiencia del diálogo, precisamente de sentarse como estamos ahora en la mesa, que tiene la Secretaría de Gobernación, podría ayudar a la interlocución para que por otra vía se tuviera información de quienes trabajamos, que somos científicos también de bata y de botas, para lograr que funcionemos bien como centros de investigación y al mismo tiempo no pierda el gobierno federal a estos valiosos aliados que tienen nosotros. Porque si es verdad, los cambios se necesitan, pero como se ha mencionado muchas veces, es importante hacerlos con inteligencia. Entonces, ahorita vemos una gran obra, el Tren Maya, allí estamos nosotros. Las vacunas, hay ya una vacuna mexicana, está aprobada. Toda la gente de ese laboratorio ya se vacunó. Todos desarrollaron anticuerpos inmovilizantes. La podrían tener miles de mexicanos. Entonces, nosotros aportamos soluciones. También este diálogo que propongo con los centros es para poder buscar las formas que dentro de esta transformación permita la operación. Pues en total somos cerca de 100 institutos federales de investigación que necesitamos el apoyo precisamente, pues sin lugar a dudas, de la experiencia de la Secretaría de Gobernación. Gracias. El momento adecuado, porque hablaron dos especialistas y expertos en seguridad, no solamente a nivel teórico, sino a nivel práctico, que es lo más importante para este país. Yo quiero exponer una cosa que no se practica en México, pero que en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial se dio, que es el rango civil. El rango civil es manejar información de carácter estratégico y de confidencialidad por personas que no son de rango militar, porque la inteligencia absolutamente se maneja casi exclusivamente a nivel de rango militar. Yo tuve la oportunidad de hacer un experimento, yo fui parte de ese experimento, el Estado Mayor Presidencial, donde experimentamos con rango civil, que es gente que tiene un carrera de humanidades y que está aportando metodologías para llegar a una información estratégica, que es lo que se nutre la inteligencia en toma de decisiones. Entonces, el rango civil en México no se ha aceptado porque se supone que los civiles no podemos manejar, y sobre todo los ciudadanos no podemos manejar información estratégica, cuando nosotros tenemos un aparato que todos usamos, que es el teléfono inteligente, que nutre constantemente de información estratégica, pero no tenemos la metodología ni tenemos los métodos adecuados para utilizarlo adecuadamente. Entonces, yo propongo que se tome en consideración dentro de la participación ciudadana, que se establezca por primera vez en México el rango civil de rango civil como una forma de metodología a nivel de funcionarios públicos como es gobernación, para que tengan la información adecuada a nivel estratégico, por supuesto confidencial, para que se den decisiones oportunas y eficaces a la complejidad de los acontecimientos actuales. Eso es todo. Muchas gracias. Primeramente, saludando al licenciado Bernardo Pastrana, es un gusto conocerlo ya en persona. Me disculpo nuevamente por la cuestión pasada, ya que iba yo a comentar un tema que es muy preocupante. Nosotros vemos el tema de la seguridad desde una perspectiva un tanto diferente, desde una política de tipo laboral, en el sentido de que si no se mejoran las condiciones laborales de los policías a nivel nacional, está por demás poner 1000 modelos y tratar de implementar 1000 estrategias, ¿no? Un dato interesante sería, hace más de 2 semanas aproximadamente,
Se dieron cerca de 7 movilizaciones, de las que tenemos conocimiento, en diferentes partes del país, y todas eran por lo mismo: movilizaciones de policías exigiendo mejoras laborales. La de Oaxaca fue la más numerosa, fueron 2.500 policías estatales que marcharon para poderse entrevistar con el gobernador. Estuvieron 7 días en paro laboral. Y lo curioso es de que ningún medio de comunicación les da cobertura. Ninguno, ni TV Azteca, ni Televisa, nadie. Pero pasa lo de Tulum, que todo el mundo criminaliza, todo el mundo opina, todo el mundo se vuelve experto jurídico, ¿no? Tratando de desentrañar este asunto. Y la verdad es que es preocupante, porque esta situación de Tulum, que mucha gente cataloga como cuestiones de discriminación o raciales, xenofobia, misoginia, en fin, realmente es una cuestión de tipo laboral. El artículo 16 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, desde mayo del 2019, establece que las instituciones de seguridad pública serán las encargadas de diseñar sus procedimientos, sus protocolos, algo que nadie ha hecho. Si los compañeros que tuvieron esa intervención hubieran tenido en ese momento un protocolo, una técnica ya institucionalizada para poderla aplicar, seguramente no hubiera pasado lo que pasó. Entonces, ese tipo de falta de reglamentaciones y cosas así son las que terminan afectando seriamente el tema de seguridad. Yo le pediría al licenciado si pudiera vincularnos con la Secretaría del Ejecutivo del Sistema Nacional, porque en la reunión pasada yo les iba a comentar acerca del tema del certificado único policial, que se venció el 10 de marzo, el plazo para que todos los policías estuvieran certificados a nivel nacional, y que la verdad es que la gran mayoría no cumplió con este requisito, y ahorita ya tenemos despidos masivos en algunos estados y en algunos municipios, porque los compañeros no cuentan con ese certificado. Tenemos movilizaciones, por ejemplo, en Jalisco, donde ya se les acabó el contrato, algo que tampoco debería de existir. Los policías no trabajan por contrato, más bien trabajan por nombramientos. Se les acabó el contrato y como no están certificados, pues ya no los van a volver a contratar. Son cerca de 200 policías estatales, ¿no? Entonces, yo le pediría que nos pudiera vincular con el secretario del Ejecutivo para ver de qué forma podemos apoyar este tema del certificado único policial. Y también, por ejemplo, en el modelo óptimo de la función policial, que es un documento que aparece en la página del secretariado, se manejan 10 indicadores, algunos bastante interesantes. Sin embargo, hemos detectado por ahí algunas fallas, por ejemplo, que nada más se enfocan a las policías estatales y no a las policías municipales, ni mucho menos a la policía de investigación o a la policía penitenciaria, que a veces se llegan a cometer ese tipo de omisiones, no de manera intencional, sino tal vez por falta de perspectiva. Entonces yo estoy de acuerdo en que lo que comentaba hace rato el maestro Guillermo Porter sobre la importancia de la participación ciudadana, y como veo todas las propuestas van en ese sentido, yo creo que tampoco la seguridad se puede construir si no hay participación policial, ¿no? Si bien es importante que la ciudadanía participe, también es importante que el policía tenga voz y tenga voto. Y por eso la intención de nuestro proyecto es en ese sentido, no para conflictuarnos ni mucho menos, sino para que también escuchen lo que tengamos nosotros que proponer, ¿no? Yo en lo personal, yo soy licenciado en Administración Policial, mi perspectiva es esa, soy presidente del Colegio de Licenciados en Administración Policial, formo parte de la Federación de Colegios de Licenciados en Administración y tengo una maestría en Justicia Penal y Seguridad Pública. Entonces, y aparte la experiencia operativa, ¿no? Yo fui policía en Ciudad de México, desde policía granadero hasta patrullero y todo eso. Entonces tengo las dos partes, ¿no? La académica, la operativa, y ahorita que estamos en la parte de organizaciones civiles o de la sociedad civil, pues ya vemos el asunto del tema de seguridad desde otra perspectiva un poco diferente. Entonces, no sé si pudiera esa parte de podernos vincular con el secretariado, apoyarle en este tipo de temas que son de mucha relevancia y ver de qué forma podemos ir mejorando las condiciones para que al mismo tiempo se mejore la seguridad de todo el país. Muchas gracias. Por nuestra presencia.
Como dice mi compañero Basurto, nosotros vemos el tema de seguridad pública y de procuración de justicia diferente desde un campo laboral. Creemos también que en las diferentes regiones del país no va a existir pleno Estado de Derecho si no dignificamos a los operadores del sistema de justicia. No van a funcionar las mejores estrategias del gobierno ni los mejores planes si no dignificamos a nuestros policías. Eso es lo que nos está fallando. Agradecemos y celebramos las políticas públicas del presidente López Obrador en materia de combatir la delincuencia. Creemos que es necesario el fortalecimiento del servicio profesional de carrera de la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque ya en 3 años los policías civiles van a retomar la estafeta de los mandos militares, y eso es muy importante que desde ahorita estemos preparando quién va a retomar la estafeta en la Guardia Nacional. Creemos de suma importancia una reforma policial democrática, que en primer lugar se reforme el artículo 123, apartado B, fracción 13, párrafo segundo, que le dé certeza laboral y jurídica a todos los policías de México, a los ministerios públicos y a los peritos. Pero también una reforma para que tengamos derechos laborales plenos. Nuestro compañero Basurto tiene un proyecto de sindicatos de la policía, pero no vamos a poder hacer eso, o es actualmente una falacia el tema, si no tenemos plenos derechos laborales, si la Corte no se pronuncia a favor también de que la relación Estado con policía es una relación laboral y no administrativa como actualmente ellos refieren. Creemos que es importante la vinculación, que ustedes nos pueden apoyar para la vinculación con los diferentes presidentes de las fracciones parlamentarias del Senado, donde actualmente está la minuta de la reforma 123, para que nosotros desde la sociedad civil podamos cabildear el tema de la reforma 123. Creo que aparte de la vinculación con la Comisión de Puntos Constitucionales, pero es muy importante tener el acercamiento con los diferentes presidentes de las fracciones parlamentarias, en especial con el que tiene la mayoría ahorita. Creo que con el voto de ellos y las demás fracciones vamos a lograr esta reforma al artículo 123. Nuevamente regreso al tema de la seguridad pública y procuración de justicia. Actualmente, si le preguntas a los ciudadanos si se sienten seguros o si creen que después de ser víctimas de un delito se investigan los hechos, pues toda la gente está desencantada. Vemos policías de investigación haciendo labores de patrullaje y no investigando delitos. Vemos policías preventivos haciendo investigaciones sin alguna técnica de investigación. Entonces vemos una situación muy difícil. Creemos que los niveles de impunidad en México son muy altos. Por ahí escuché a alguien que decía que el mejor negocio en México es delincuente, porque los niveles de impunidad están muy altos. Entonces necesitamos revertir esa tendencia. Creo que es muy importante para los ciudadanos, pero principalmente para los policías, los ministerios públicos y los peritos, que se les haga justicia laboral. Necesitamos que esa vinculación, necesitamos que se realice la reforma policial democrática. Gracias. Derecho. He combatido los homicidios, por ejemplo, el que representa el tren interurbano México-Toluca. Por un dictamen pericial conozco que dañaron el acuífero de Santa Fe, Bosco de Quiroga, y en Guajimalpa. Actualmente hay una suspensión, por eso no pueden seguir construyendo ese proyecto. La mía fue una falacia, se venden al mejor postor. Por otro lado, esta cercanía con los problemas sociales que generan los megaproyectos
me ha permitido conocer la importancia que tiene la prevención del delito a través de la vinculación de los programas sociales que tiene la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de los jóvenes construyendo el futuro, lo que es los programas de apoyo a la ganadería y al campo que tiene la SADER, y los programas que tiene la Secretaría de Bienestar. ¿Qué problema existe aquí? Pues la corrupción. Necesitamos que un elemento de gobernación con fe pública, instituido de fe pública, pueda coordinar células de trabajo para verificar que estos programas sociales realmente se cumplan. Y de esta manera poder vincular a los jóvenes construyendo el futuro en las unidades de producción del campo, para que verdaderamente lleguen estos recursos a donde deben de llegar, que no se dupliquen los apoyos y que no se desvíen, porque nosotros aquí no somos nuevos, sabemos que en campaña los políticos a veces no les pagan a sus brigadistas, no les pagan a los representantes de casilla y se quedan el dinero. Cuando llegan al poder hacen lo mismo, lo he visto, ¿no? Son servidores públicos después en Coyoacán o en otros lados, se quedan el dinero de la gente, de sus trabajadores, les piden el moche. Entonces, sí necesitamos que haya fe pública, que haya un elemento de gobernación que haga lo que decía el maestro, el rango civil, la obtención de información. Con la fe pública que uno de sus elementos pueda tener, se puede construir expedientes para combatir la corrupción verdaderamente ante los órganos internos de control de estas tres secretarías y poder aplicar los recursos a la prevención del delito a través del trabajo, el desarrollo social. Tengo un proyecto hecho, si gustan, pues ahí el maestro Porter tiene mis datos, el teléfono es 55 71 51 5909, estoy a sus órdenes. Regreso la palabra para que le den el uso que mejor convenga. Bien. Bienvenidos a Gobernación, un lugar inaccesible para la gran mayoría de los ciudadanos de México, para la gran mayoría de asociaciones donde no hay alguien que les dé la mano poderoso en el sentido más que yo, que me puedas jalar para conseguir mi objetivo. Tenemos muchas necesidades. Tengo aquí un compañero Rotario, soy fundadora de Zona Rosa con mi marido. Y hay muchos lugares donde se trabaja. Yo aprendí a trabajar. Tenemos un lema que dice, perdón por la promoción a Rotary, pero dice, dar de ti antes de pensar en ti. Difícil, porque no siempre estamos dispuestos o se puede. Pero yo veo en Rotarios el trabajo de comunidad. Y tuve la oportunidad de trabajar en un partido político, es mi partido, a mucho honra. Y empecé a trabajar como Rotaria. Y yo iba a las comunidades, yo era secretaria de organización. Entonces, la persona de mi parta viene hasta aquí donde yo estoy porque soy el rey. Pero esa persona que viene de mi palta le costaron 8 horas de su vida laborales, porque es de día. Le costó a lo mejor la comida de un día, porque no cuesta 3 pesos el boleto, ni hay medios de transporte. Pero si yo voy, cuando vienen a mí venían 5 de mi palta, por muchas razones, entre ellas usos y costumbres. Yo puedo, hombre, ir y estar 8 horas fuera de mi casa, no pasa nada. Yo puedo, mujer, ir y estar 8 horas de mi casa, aunque yo sé que se echa casi 3 de ida, casi 3 de regreso, realmente estuvo 2 horas fuera de casa. Y si yo voy y les digo, oigan, aquí estoy, me da gusto venirlos a saludar. No les traigo nada más que mi persona, porque en este momento no sé qué necesidades tienen. No había 5 mujeres, no había 5 hombres. Tenía yo más de 100 personas sin convocatoria. No me decía, oye, nos reunimos tal día, nos acompañan. Y esa gente, cuando yo llegué, como siempre se da la gente, de cualquier nivel social con calidad humana. Tenían sus cazuelitas de comida para echarnos un taco. Dije, oye, pues si te dije a las 10, si yo te dije a las 4, pues para que no gastaran.
me dijo Yolanda, hoy estamos en una reunión que nos gusta participar, porque a la gente le gusta hablar por su comunidad, así sea el pedacito donde vive. Nos da la oportunidad de participar, que nuestros maridos, nuestros viejos, porque dijeron que nuestros viejos sepan dónde estamos. El chamaco viene y come aquí conmigo. Dije, es cierto, porque yo puedo ser, lo que está haciendo el presidente, que lo ha hecho, para mí sigue en campaña, aunque no debiera, ¿no? Pero bueno, es su forma. Y la respeto, aunque no estoy de acuerdo. Saliéramos a caminar las calles. ¿Qué tanto acercamiento tiene gobernación con la ciudadanía que implica todo? Seguridad, estabilidad, comunidad. Es acercarnos a la gente. Si realmente nosotros los que estamos hoy aquí no logramos ese contacto con la gente, ese sentarte a comer un taco en la banqueta porque no hay para más, pero es mi comunidad. Y mi comunidad, porque vivo en la Ciudad de México y la amo, es todas las delegaciones, ahora alcaldías. Ir a Milpalta o venir a la Cuauhtémoc y encontrar tanto indigente, tanto. Yo pregunto en mi colonia, muy cerca, en la Cuauhtémoc, no hay un lugar, porque cuando yo era niña, joven y adulta, había un lugar donde llevaban a los indigentes y les daban un techo, a lo mejor un atole, un tamal, un pan, pero les daban un techo, sobre todo en invierno, y aparecen muertos. A lo mejor es un reporte natural. Pero hoy por hoy no hay un lugar donde se pueda llevar a los indigentes, y cada día hay más. Cada día hay más. Y yo le pregunto a mis policías de la colonia del cuadrante 14 al 17, no sé qué, hay que saber de qué cuadrante vive uno, si no, está perdido. Y tienen razón, pues somos muchos. ¿Por qué no se los lleva? ¿Por qué no le ayudamos a pasar la noche en algún lado? Porque no podemos. Derechos humanos se nos echan encima. No hay a dónde llevarlo. No puedo tocarlo. Oye, pero yo veo que se está convulsionando, o está drogado, o tiene hambre, o se está muriendo. Es necesario, yo no sé, y lo tengo desde mucho tiempo atrás, será por los Campa, que somos del Partido Socialista y fundadores, con mucho orgullo, es dar la mano, es pensar en ti antes de mí. Y yo lo veo, mis policías de la zona, les digo, me han robado la computadora del coche 2 veces. Uno, el cofre con cadena, abría así, se pues hay jovencitos, 12 y 14 años. Yo no puedo entender cómo mis cuadrantes no me agarran un delincuente, porque mi colonia está plagada de que les vacíen los coches en las noches. Entonces, son casas, la mía es casa muy vieja, no hay garaje, tiene 120 años. Entonces, caminar, por favor. Pero caminar de verdad, y los invito a ser rotarios o leones, que somos sociedad civil, que somos comprometidos, que trabajamos sin esperar que nos paguen porque nos cuesta. Si hay que dar de ti antes de pensar en mí, sí. Y el rotario, su lema es que no te cueste, que sepas tener la inteligencia de programar que te va a producir ese capital para dar ese servicio. Yo veo, y ya con esto termino porque ya me extendí mucho, estoy segura. Yo veo la dádiva. Mujer soltera, wow, ya tengo 2 hijos, tengo 3,800 por cada uno. Padrísimo, un negocio. Porque yo vivía con 1,000 pesos. Ya casi tengo 7. O me paso. Soy mala para las matemáticas. Entonces, esa mamá soltera con el negocio de 2 hijos que tienen hasta 5 es diferente, padre, porque es un negocio. Y estoy buscando, es que hay tantos temas que resolver, educar a las mujeres, a no esperar que les resuelvan la vida, a ser mujeres fuertes, poderosas, ¿cómo dicen? Empoderadas. Y ahí nos rompimos la madre solas. Ay, perdón por la palabra. Porque de poder a poder
vamos a ver quién puede más. Y nos da. Del nivel que sea. Entonces, ay, son tantos temas que me pierdo, pero esa mujer que se le da un apoyo. Yo tengo derechos porque tengo obligaciones. Y si tengo obligaciones, tengo derechos. Aparte de buscar un voto del partido que sea que esté en el poder, todos estamos revueltos, estamos caminando en los mismos lugares. Aparte de pedirle y comprometer tu voto, ¿qué me da esa mujer por ese dinero que hoy me sobra? Tener más hijos, sin padre, todos. Y como decía mi padre, mira hija, si se muere uno no se quedan los huérfanos. Ese joven que le dan un capital porque es buen estudiante, ¿qué da a cambio? Ser estudiante es su responsabilidad humana para él mismo y se le está premiando. ¿Qué da a cambio? Y a esos ancianos, mayores de edad, abuelitos, viejitos, viejos, se les da un apoyo también. ¿Y qué me dan a cambio de eso? Porque si a mí no me cuesta, me lo gasto como sea. No es mi esfuerzo. Pero si esas madres solteras que se les da un apoyo, en esa cuadra donde viven, se hace un estudio rapidito de un día, ¿cuántos niños se quedan sin mamá porque la mamá se va a trabajar de limpieza de casa, de fábrica, de lo que sea? ¿Cuántos niños se quedan solos? Que a lo mejor la mamá les dejó de comer, a lo mejor no, porque llego tan cansada que a mí en ese momento que me va a importar si comió, si tiene tarea o si va mañana a la escuela. Yo mañana me tengo que ir temprano a trabajar. ¿Por qué no ponerlas a hacer un trabajo comunitario con todos esos niños que detengan? Por 10 pesos la comida y 2 segundos me los quito. Y 10 pesos como los con estos comunitarios. Y está dando un servicio que le están pagando, que sí sale, porque cobrando mayoría sale. ¿Qué? Pues ya tengo algo que yo me estoy ganando. Los muchachos que estudian y que son muy buenos, el mismo sistema. Tenemos niños que son unos burricos, más ahorita que estamos con la pandemia, que si no entran a la tele, que si no tienen computadora, ok, que nos den una hora de su día para ayudarles en la materia que estés mal y en la que yo sea bueno, o que esté mejor que tú. Ya los abuelitos, no todos están inválidos, ni son gente que es un mueble. Si a cambio de eso podemos hacer un grupo de algunos abuelitos, porque a lo mejor uno no solo no puede, repartir los niños de la edad que hay en esa cuadra o en esa manzana y darles 2 horas con los niños. A ellos les van a dar la vitalidad y el trabajo de una responsabilidad, porque cuando llegamos a esa edad y tenemos por qué vivir, seguimos vivos. Y van a dar algo a cambio. Y con eso me despido. Muchas gracias. Perdón por la extensión. Muchas felicidades, Yola, como siempre. Perdón por ese. Bueno, vamos a pedirle al licenciado Pastrana que si es tan amable y está en su tiempo, nos haga favor de comentarnos lo que él considere del programa que ellos tienen, lo que ellos están haciendo, cómo ven las cosas, y le dejo el micrófono para que nos haga favor de ilustrar. Gracias. Bueno, nuevamente muchísimas gracias en la oportunidad de volvernos a reunir y en la obligación que tenemos también en la Dirección General de Vinculación con organizaciones de la sociedad civil de ser puntuales. Y no en un horario, sino ser puntuales en el trato y en el mandato, en términos de lo que corresponde a un mecanismo de colaboración que verdaderamente es un gran instrumento y que cuando tuve la oportunidad de conocerlo y saber de él, decía, qué bueno que ya lo hicieron porque no habría que hacerlo. De él se desprenden 8 de las comisiones, esta es una de ellas, y el ejercicio pleno de su quehacer y el orden que ustedes han desarrollado, que difiere de otros, y no estoy comparando ni digo para bien ni para mal, pero que verdaderamente sí señalo y puntualizo de nuestro trabajo,
es una parte sustantiva de esa oportunidad a la que hago referencia, que tenemos que estar también en cumplimiento para poder desarrollar la tarea que decíamos que tenemos encomendada, que tiene que ver con la vinculación. Hay una parte sustantiva que quisiera yo hacer referencia, sobre todo después de escuchar el comentario de la señora Yolanda Campa de Mono, y permítanme que inicie en este orden, y que es de manera clara en el nombre mismo de la institución de la cual depende esta dirección general. Hablo de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Confusos, que dirige el Contralor Público Rabindranath Salazar Solorio, que les envía un saludo porque fue invitado también por nuestro amigo Guillermo Porter para estar presente, pero aquí estamos, el área respectiva. Y cuando cito el nombre completo de la subsecretaría, hago referencia precisamente a ese comentario inaccesible, no debe de ser la Secretaría de Gobernación, el área respectiva que estamos trabajando, y por eso estamos aquí. Por eso he tenido, con este es mi tercer encuentro de la semana con don Guillermo. Vamos a reunirnos también, si Dios permite, el próximo viernes en el pleno del trabajo del mecanismo de colaboración, y cuantas veces sea más posible poder establecer esta ruta, porque además tenemos un programa fuerte que también voy a hacer referencia en un momento con el propio Guillermo Porter, con el general Cervantes, y seguramente en uno subsiguiente con alguna o alguno de ustedes más, para fortalecer también el área de difusión y comunicación. En un momento hago referencia, pero quiero volver a esto. Precisamente crear en Gobernación la Dirección General de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil en el Gobierno de México, del presidente López Obrador, significa de manera sustantiva que tenemos que crear las herramientas y los conductos adecuados que vayan, sí, a la Administración Pública Federal, pero que rebasen también a esta instancia para llegar a las entidades federativas y a los municipios. Pero decimos, ¿para qué? Habiendo una cantidad de temas enormes, como lo veía yo de manera muy puntual en cada una de las expresiones que ustedes manifiestan en este momento, de las cuales tomamos nota, hacemos una minuta, traigo incluso la minuta de la sesión pasada para que se observe el trabajo desarrollado en el equipo y la ruta que forjó el maestro Mario Páez dentro de esta dirección general. Es decir, hay una ruta permanente, hay unos acuerdos, hay unos oficios también de vinculación ya a la Secretaría de Seguridad que están en curso, y con lo que hoy también escucho habrá los siguientes para poder generar estas vinculaciones adecuadas que hacíamos referencia hace un momento. Pero decíamos, en la dirección no basta simplemente con crear esta ruta de vinculación en este gran propósito del Gobierno de México de trabajar de manera puntual con las organizaciones de la sociedad civil en este propósito filantrópico, voluntario, además académico, científico, especializado, que sabe de lo que está hablando, que está ahí como sociedad civil, incluso antes que el propio gobierno, que le grita de diferentes formas al gobierno, atiende, resuelve. Aquí está parte de la solución o mucho del remedio para que esto pueda caminar en un fortalecimiento del valor público, como lo decía el general Cervantes hace un momento en una de sus expresiones, algo fundamental que se dispone y creemos que tiene que ser parte sustantiva. Y más allá de decir todo esto que estoy diciendo, déjenme tratar de ser un poco más esquemático y más concreto. Hemos construido ya, a partir del mes de octubre, y lo presentábamos en el mes de febrero a la ministra Olga Sánchez Cordero, un proyecto de lo que puede ser verdaderamente un esquema general, aplicable a todo el país, de un sistema nacional de vinculación con organizaciones de la sociedad civil. Y decíamos, ¿qué es eso? No se trata simplemente de mencionar ocurrencias o alternativas unas y vienen otras, se trata de crear una ruta efectiva que le dé una herramienta a las organizaciones de la sociedad civil y a los distintos colectivos en toda la República Mexicana, con los diferentes niveles de atención. Hago aquí un paréntesis.
Lo mencionaba hace un momento el maestro Guillermo Porter cuando refiere precisamente una ley federal de fomento y un esquema de registro que condicionaba y orientaba mucho de la participación de las organizaciones sociales de la sociedad en México, y que de alguna manera identificó un número a través de un registro, una clave única de inscripción que otorgaba anteriormente Cedesol, hoy la Secretaría de Bienestar a través del INDESOL. Decíamos, esa es las organizaciones de la sociedad civil, son todas, 42.974 en uno de sus registros últimos, ¿no? Hay miles de organizaciones que están ahí haciendo las mismas tareas y con distintas aceptaciones de parte del Estado, y en términos tanto de su propuesta como de su propio reconocimiento. 23 entidades federativas con leyes de fomento y de participación ciudadana, leyes diversas, distintas, que contrastan, lo he dicho en otra ocasión, con entidades federativas como el caso de Oaxaca, que ocupan un cuarto lugar nacional por el número de organizaciones, pero que no tienen una ley, no tienen un mandato, un marco jurídico establecido para el efecto, y sin embargo está la sociedad civil actuante, empujando, y decíamos cómo podemos ir más allá. En la búsqueda y en la creación de este proyecto ya presentado y que tendrá que tener una definición, pues seguramente pronto, va a facilitar mucho de lo que aquí hemos escuchado. Decíamos, y pongo un ejemplo, que también lo he repetido en otras ocasiones porque fue fundamental también para la conducción y la ruta que se estableció en este ordenamiento. Decía, hace algunos meses tuve la oportunidad de reunirme en el marco del mecanismo de colaboración con Juan Manuel Ledón, con el tema de carácter ambiental, que habían desarrollado un trabajo académico y científico que tenía que ver con la disposición de agua aparentemente potable con altos contenidos de cianuro y flúor que eran consumidos en ciertas regiones del país una vez que los mantos acuíferos agotados han tenido que generar una explotación mayor en el fondo, y es ahí la sedimentación que hoy llega a los hogares y sobre todo el consumo de muchas familias en México, generando verdaderas afectaciones en la salud. Después de haber concluido todo un estudio amplio, real, detallado, de haber tenido una serie de encuentros y reuniones en la administración pasada con distintas instituciones, llegan a una publicación que en el momento clave y fundamental, y esto también lo menciono, se lo dije directamente a la ministra en el momento que presentaba yo este proyecto, de transición entre un gobierno y otro, presentado a la actual administración del proyecto, pues quizá algunos compañeros en la misma Secretaría de Gobernación pensaron que por tener los logotipos de la administración pasada se trataba de un documento que no tenía que tener mayor alcance, o que fueran, lo cambiaran y lo trajeran, si fuera el caso. Creo que eso, además de ser indignante, y además me permití mencionar y decir directamente a quienes caminaron esta ruta, ofrecer una disculpa a nombre de la propia Secretaría y de esta administración, porque todo lo desarrollado ahí tiene que tener un curso, tiene que llegar a alguna parte. Todo lo que he escuchado en este momento, que tomamos nota, que caminamos con los elementos que hoy tenemos para poder transitar en lo que sigue, será insuficiente si no verdaderamente logramos que el Estado mexicano sea un receptor de las dinámicas que impulsa a las organizaciones de la sociedad civil y que pueda verdaderamente disponerse en un repositorio o en un gran acervo documental clasificado a través de distintas rutas. Hemos identificado rutas de acceso a este sistema que permita verdaderamente disponer al gobierno, no nada más decíamos al gobierno federal, sino al gobierno de México, como entendido en cada uno de sus tres órdenes, de todo ese talento dispuesto desde la sociedad civil, de tal suerte que puedan ser proyectos viables, así los hemos llamado en primera instancia, y puedan ser reconocidos como una agenda gubernamental que sea efectiva. Hoy cada uno de los planteamientos que se dispone, ustedes mismos han buscado la posible ruta con la que pueden llegar. Puede ser por el legislativo. Nos decía el doctor, mi tocayo, decía hace un momento, ya está en el Senado esta ley de seguridad privada, pero falta que llegue a la Cámara de Diputados.
seguramente ahora que sea diputado federal lo va a promover, lo va a impulsar. Yo ya tuve... Duro, duro por ellos, fuerte. Yo ya tuve el gusto de compartir con alguien que se apellida como él, que se llama Manuel, que fuimos compañeros de la 58 legislatura, fuimos compañeros de la misma aventura. Pero decía yo, cada uno de ustedes refiere un canal, una ruta que pueda ser factible la posibilidad de lo que ustedes están presentando. Pero tenemos que crear un sistema que vaya más allá de eso. Un sistema que verdaderamente identifique las posibilidades reales de convertirse en la agenda gubernamental en una política pública efectiva. Y para ello también requerimos un registro en el cual se ha venido trabajando al interior en distintos niveles de atención de ese registro dentro de la propia Secretaría de Gobernación. Hoy el registro tradicional que señala la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil, que es la ley marco de las OSCs en México desde el año 2004, es un registro que tiene, decíamos, una connotación muy particular, pero que no llega a donde estamos queriendo llegar, que no identifica a quien estamos queriendo identificar, y queremos ir a todas partes. Mencionaba también hace un momento nuestro amigo Guillermo Porter, que parte de trazar esta ruta que estoy tratando de describir muy rápido, tiene que ver con un propósito fundamental, que es algo que en lo particular, como ciudadano, además de funcionario, y ya lo decía mi tocayo también, hay de aquel funcionario que crea que no es ciudadano o que considere que no deba, cuidado con él y pobre de él, pero yo sé que como ciudadano al presidente de la República le gusta mucho también hablar ahí en territorio de los temas muy locales, de ahí donde quizá una luminaria resuelva un problema de seguridad, donde quizá un drenaje resuelva un problema verdadero de habitación en la zona, o de sanidad, o una línea de agua potable puede ser una verdadera solución de vida para las comunidades, donde la gente se organiza también para decirle al alcalde o al ayudante municipal: así es como resuelvo mis problemas. Es hasta ahí donde pretendemos llegar con el propio sistema, a partir de esta propuesta que hemos ya trabajado, desarrollado y articulado, que pudiera permitir, decíamos, dar el paso que sigue y sobre todo, decíamos, convertir al Estado mexicano en un receptor de las propuestas efectivas, concretas, viables, bien identificadas, que incluso puedan ser controvertidas, porque creamos también una especie de arbitraje. Cuando alguien dice: es que no me entendió el Estado lo que yo le quería decir, no es así como lo está visualizando, no me está reconociendo mi derecho a formar parte de este acervo de información en diferentes tópicos. Hemos identificado hoy 28 que tienen que ver no solamente con los tradicionales señalados en la Ley Federal de Fomento, sino también con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y con los propios proyectos prioritarios del Presidente de la República. Hemos identificado 28 acciones en las que pudiéramos englobar muchas de las situaciones que hemos planteado, que se han planteado en esta mesa, y que decíamos a través de canales específicos, 6 de ellos puedan accesar a este sistema, y que finalmente genere mayor valor público, mayor cohesión social y verdadera incidencia en la política gubernamental de nuestro país. Para este gobierno no, de aquí en adelante. Esa es la intención, ese es el propósito. Hoy podríamos retomar nuevamente la ruta, podríamos decir que tradicionalmente, y qué bueno que se creó y que funciona y que se ha modificado y actualizado con esa última adición o reforma en el año 2017 del mecanismo de colaboración, pero aún a pesar de estar centrado o tener su punto, su eje sustantivo en la incidencia, hoy podremos nada más quizá vincular, hacer aquella tarea que alguna vez comentábamos los compañeros. Es un poquito como la telefonista de hace muchos años que tomaba de una línea y conectaba en otro, y quizá pudiéramos decir: es que al menos eso queremos, sí, pero lo que estamos queriendo es ir más allá de eso. Es donde verdaderamente haya un sistema que obligue a uno y a otro a recibir, a escuchar, a atender, a poner en el sitio donde debe estar cada una de las propuestas en materia de medio ambiente, de seguridad, de salud,
educación, de los distintos tópicos que mencionaba yo hace rato, que escuchaba también al abogado Gálvez hablar sobre toda la corrupción inmensa en términos de las manifestaciones de impacto ambiental sobre proyectos que muchas veces se visualizan como objetos de desarrollo. Quiero decirles que también, y al menos también tuve alguna participación, fui delegado federal de Semarnat en Morelos, y entiendo un poquito de estos temas ambientales. Fui presidente de una comisión de cuenca del río Patlaco, donde se asienta la mayoría de la población y se desarrollan la mayoría de las actividades económicas de Morelos, y he encontrado una serie de disposiciones falaces, como bien se decían, que verdaderamente contravienen muchas de las acciones. Y nada más les cuento una muy rápido. La Sierra Montenegro en Morelos, hoy dispuesta, hay una gran cementera que, aprovechando un conflicto ejidal entre dos núcleos agrarios, habían dispuesto también con la autoridad federal, al más alto nivel en algún momento en nuestro país, la posibilidad de convertir aquello en una sierra, un área natural protegida. Bueno, pues poco duró el gusto, porque cerca de los 3 meses después de generado el decreto de expropiación con ese propósito de ser una reserva natural, se convierte a través de un grupo decía yo, encapuchados con portafolio, intimidando para que verdaderamente se revierta este proceso y se dé paso ya a la puesta en marcha de la cementera. Yo creo que ni hablando de tierras de Morelos y hablando del general Zapata, ni siquiera el sentido mismo de la propiedad social que generó la posibilidad de la creación del ejido en nuestro país da en esencia el beneficio directo a quienes son sus copropietarios de esas tierras, generando, decía yo, afectaciones reales con las que en algún momento estuvimos en contra, y una vez que salimos ahí se concreta el proceso, ya está deteriorando esta sierra hermosa necesaria en el proceso de captación de agua para esta cuenca de la cual les hablaba yo. Cómo una cosa nos lleva a otra, y cómo todo esto que hablaba también mi tocayo y el general Cervantes hace un momento en temas de prevención, impiden precisamente, al no haber la prevención adecuada, impiden precisamente las condiciones de seguridad óptimas que requiere cualquier sociedad para su propio desarrollo. Esto también lo señalo y lo puntualizo porque, más allá de estas palabras que está diciendo el servidor, las que se esbozaron aquí, las notas que tomamos, los esquemas de vinculación que hoy podamos hacer, requerimos verdaderamente, aprovechando las plataformas digitales actuales, tener ese acervo de información que contenga con nombre y apellido la identificación de quién propone, cómo propone, en qué se basa, dónde lo quiere aterrizar, dónde dispone cada una de esas medidas, que con todo ese talento, yo tomo nota, por ejemplo, que de los albergues, de la necesidad de atención de los indigentes y de la posibilidad del cruce entre los programas actuales, sociales, que pueden ayudar verdaderamente a conducir a la gente en la condición, sobre todo en la que hoy se encuentra. Pero así como esto que nos señalaba hace un momento la señora Yolanda, también hago referencia a qué pasa con las niñas, niños y adolescentes en un esquema también de COVID, donde además se han quedado huérfanos y poco han podido aventar, o las condiciones de confinamiento los han llevado a un agravio directo contra sus propios derechos, incluso los propios familiares contrarios. Es una sociedad en sí misma compleja, en condiciones aún más complejas, que requieren cada día más del talento de las OSCs y de sus colectivos en nuestro país. Por eso requerimos, y hemos venido trabajando en esta herramienta, que en algún momento, si ustedes me lo permiten, vamos a poder transitar sobre ella y a caminar sobre ella. Yo quiero que tengan la certeza de lo que hemos venido platicando en términos de lo que ya hemos establecido hoy como acuerdo. Pero déjenme decirles lo que mencionaba yo hace un momento. Creo que es importantísimo que podamos difundir parte de lo que aquí se dice a la misma sociedad. Parte de lo que están haciendo las comisiones del mecanismo de colaboración, que es el sitio de encuentro, diálogo y colaboración en la construcción de políticas públicas de este país. Eso es el mecanismo de colaboración. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que lo conozcan afuera. Hace 2 semanas en el Museo del Carmen, aquí en San Ángel, tuvimos la oportunidad de invitar a una de las organizaciones sociales de alto impacto en el mundo, pero también en México, Save the Children, con un amigo entrañable y ancestral de don Guillermo,
don Alfonso Poiret, hacer un recorrido con el subsecretario, el contador público Rabindranath, en aquella idea de la recuperación de los espacios precisamente para niñas, niños y adolescentes una vez que la pandemia los obligó a confinarse. Y fuimos al museo sin necesidad de asistir de manera directa, pero lo hicimos de gala, lo hicimos en la noche, lo hicimos con un cuarteto de cuerdas que amenizó una exposición temporal de cholos, de escuincles y de tlachichis, que eran los perros mexicanos. Escuchar la explicación de la gente que sabe de manera muy puntual, nos daban detalles, no solamente en la arquitectura del museo, un museo cerrado que no podía abrir por lo mismo, pero que se abrió para que en estas también plataformas digitales de información, redes sociales, haber tenido una cobertura cercana a las 13,000 personas que de alguna o de otra forma se enteraron de este evento, y ahí está, y sigue estando ahí. Bueno, creo que la opinión de don Alfonso, que te virtió de manera particular y como amigos, colegas también del propio mecanismo de colaboración, fue favorable. Bueno, de ahí surge el compromiso real de que esta comisión tenga un espacio de una manera similar. Le he pedido, le he solicitado al general Cervantes y al propio Guillermo que tengamos la posibilidad de este encuentro con el señor subsecretario en un espacio que ya estamos discutiendo y adelantando, posiblemente va a ser una reseña en televisión, apoyados por el Tecnológico Monterrey, para que podamos hablar no solamente de los temas de seguridad ciudadana, de los derechos humanos, sino de la mexicanidad en un año relevante para nuestro país en voces de los actores integrantes de esta comisión. Este es un primer encuentro. Es un primer encuentro que también me acompaña el maestro Arnoldo, que fue el causante, el originante de este escenario, de salirnos de los Zooms tradicionales, hoy tan socorridos, donde discutimos muchas cosas técnicas y muchas veces nos quedamos más con la parte anecdótica. Oye, se pelearon entre uno y otro, una y otra, perdón, y ya ni siquiera nos enteramos de lo que estaba diciendo. Para poder ir de lleno a los temas específicos que ustedes quieran plantear a la Secretaría de Gobernación como invitado, no es Gobernación quien invita, es don Guillermo Porter y el ingeniero Cervantes, integrantes de esta comisión, quienes invitan al subsecretario a escucharlos hablar y decir lo que tienen que decir, en el momento que lo tienen que decir. Y decimos, ahí no se queda, lo importante son los pasos que siguen. Estamos construyendo esta ruta, seguramente será en unas semanas que podamos tener ya la definición, invitarlos a cada una y cada uno de ustedes a poder seguirlos, a tenerlos presentes y a retransmitir en la medida que sea posible, y escuchemos esto. Hace un momento me hacía, siendo morelense, el general Cervantes la pregunta, ¿por qué no se sentó en nuestro jefe de jefes en la silla? Y le decía yo, pues porque era embrujada, porque así la llamó, porque el que se siente ahí siendo hombre bueno se convierte en malo, y nos dio hace un momento ya la explicación. Y así como esa, hay una serie de situaciones que debemos aprender y que creo que también forman parte de este entorno que necesita nuestro país y este esquema de difusión del cual estoy haciendo referencia. No solamente es atender a la comisión como parte integrante y en la obligación que tenemos a través del mecanismo de colaboración donde somos invitados permanentes como Secretaría de Gobernación. Cada uno de los temas que se vierten aquí también, pero también darle la difusión adecuada a través de los conductos adecuados que nos permitan, decíamos, llegar a más personas y fortalecer el trabajo que se está desarrollando. Esto es apenas una pequeña ruta y esperemos que no sea demasiado tiempo para que podamos tener instrumentado un mecanismo que nos garantice lo que decía yo referencia hace un momento, un marco legal distinto, una herramienta que sea para ustedes y que permita, decíamos, tener obligado como receptor al Estado mexicano para captar y disponer en el momento adecuado una agenda gubernamental, los puntos específicos, finos, técnicos y las grandes ideas que se gestan desde la sociedad civil organizada. Yo, si ustedes me disculpan, hay muchas cosas que comentar, incluso al detalle, pero disculparme un poco en términos de que haya hablado de esta manera tan general sobre los puntos. Les decía, tenemos nuestra reunión el próximo viernes, la comisión en voz de don Guillermo, seguramente, a quien ya invité para que transmita desde la oficina de la Dirección General de Vinculación con la Organización de la Sociedad Civil por segunda vez.
para sorpresa de algunos compañeros también del propio mecanismo, ahí si Dios nos permite va a estar don Guillermo este viernes a las 11 de la mañana, desde ahí transmitiendo y viendo los avances. Seguramente él dará cuenta de los avances puntuales, de los compromisos creados el día de hoy y darle el seguimiento respectivo. No quiero más que agradecer, Guillermo, este gran encuentro y esta gran invitación que le haces a uno de los artífices también de este proyecto, al maestro Mario Páez. Muchas gracias, Guillermo, por ese gesto. Seguramente va a fortalecer mucho las tareas que ustedes están desarrollando y vamos a poder crear un puente también de vinculación efectiva, auténtico, que nos garantice poder continuar. Muchas gracias a cada uno de ustedes, a nuestros compañeros de la Secretaría de Gobernación, nuestro coordinador de programas y proyectos de la Dirección General de Vinculación con Organización de la Sociedad Civil, nuestro director, al maestro Arnoldo, que decía va a estar muy de cerca, a lo mejor ahorita tenemos algunas consultas. Ya empezó a diseñar el banner, ya ayer se dio una primera en la madrugada, se entregó ya una primera propuesta, pero nos falta el nombre concreto, efectivo y algunos puntos sustantivos que tenemos que llevar el día de hoy también a nuestro titular de Unidad de Desarrollo Democrático, el maestro Miguel Lucia Espejo, para poder tener de él la autorización y el paso que sigue en este esquema de difusión. Muchísimas gracias por este desayuno que compartimos con todos, con cada uno y cada uno de ustedes. También con ustedes, gracias por acompañarnos, felicidades por sus comentarios y su participación excelente. Quiero nada más muy brevemente mostrarles a ustedes estos dos libros porque es parte de dos programas que tenemos con la Secretaría de Gobernación. El autor de estos libros es el doctor Alejandro Gertz Manero. Este libro se llama Psicoanálisis, la gran alternativa, y este otro libro se llama Perfil México, perfil de un rostro oculto. Es de Láser Press y son dos libros que son muy importantes y que están muy relacionados con los temas que ha tocado el doctor Pastrana. Pues yo creo que así debemos por ser cerrado, terminado este evento, esta reunión de la Comisión de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana, que trató el tema de tierra y libertad, el aniversario luctuoso 102 del fallecimiento del general Emiliano Zapata Salazar. Por cierto, y ahí para que quede no en el morral sino en la cabeza, es pariente del subsecretario. Muchas gracias, que estén muy bien.